no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí tenemos entonces lo que primeramente significa el vocablo creer. El que en él cree no es condenado. Primero, creer es creencia. ¿Y qué es creencia? Creer en algo que sucedió. Creer en algo que se realizó. En este caso, creer concretamente en lo que vino a hacer Jesús cuando vino aquí a la tierra y murió en la cruz del Calvario. Amén. ¿Por qué murió en la cruz del Calvario? Vaya a 1 Corintios capítulo 15 y lea por favor los primeros versículos. 1 Corintios capítulo 15. Léame por favor los 2 o 3 primeros versículos. Yo le digo, comienza en el versículo 1. Amén. Además os declaro, hermanos, en el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Hasta ahí, hermano. Si no creísteis en vano, dice en el versículo anterior. Y en la última frase dice claramente que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces una persona que debe creer, que quiera creer, tiene que creer eso. Tiene que creer que Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Tiene que creer que la muerte de Jesús se debió a causa de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Amén. Amén. Ahora, otra cosa que significa creer. Vaya conmigo a Hechos 16. Estas citas que le estoy dando no están ahí, así que las pueden anotar ahí un ladito para que también las tengan. Vaya conmigo a Hechos 16, versos 30 y 31. Amén. Hechos capítulo 16, versos 30 y 31. Amén. Veamos qué dice. Los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señores, dijo el carcelero arrepentido, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué le estaban diciendo ahí? Obedece al Señor Jesucristo. Sujétate al Señor Jesucristo. Comienza a servir al Señor Jesucristo. Esta es la segunda cosa que significa la palabra creer. Obedecer al Señor. Por eso, como les ilustré, el borrachito va ahí: yo creo en Dios y yo creo en la Virgen de María. Pues sí, pero ¿qué le sirve si anda de borracho? Si realmente va a creer en Jesús y en Dios, tiene que arrepentirse de sus pecados y entregar su vida al servicio de Jesucristo, obedeciéndole, obedeciendo su palabra. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Que una persona que se ha arrepentido y verdaderamente quiere servir a Cristo, ¿cuál es el primer mandamiento que debe obedecer? Veamos lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Y Marcos 16, 16. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacer discípulos a todas las naciones, hacer seguidores que me quieran servir, que hayan creído en mí. Y para que comiencen a ser mis seguidores, se tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos ahora Marcos 16, 16. Amén. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Sí dice crea, hermano, o dice creyer? El que crea. ¿Crea dice ahí? El que creyere, hacerlo a una versión. Así vamos a tener que buscar las versiones uniformes, porque una cosa es crea y otra es creer. Crea es hacer. O sea, crea está hablando de creación. Y creyere está hablando de lo que les estoy explicando, lo que significa creer. Entonces Marcos 16 dice: el que creyere, ¿y qué? Y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Entonces el primer mandamiento que debe de obedecer una persona cuando se arrepiente de sus pecados y hace la decisión de servir a Jesucristo es bautizarse en agua. Por eso inmediatamente cuando una persona acepta a Cristo
y verdaderamente está decidida a servir al Señor, lo primero que les instruimos es, debe bautizarse. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. Y como les he venido anunciando, el 31 de diciembre, Dios mediante, vamos a tener bautismos aquí. Aleluya. Todos aquellos que han creído y que verdaderamente estén decididos a servir al Señor, deben de bajar a las aguas bautismales, porque ese es el primer mandamiento que tienen que obedecer si verdaderamente han creído. Entonces la palabra creer significa obedecer. Amén. Entonces todo esto, hermanos, ustedes pueden y deben de explicárselo a las personas cuando los evangelizan. Amén. 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 Entonces, como estamos aquí considerando este punto, el hombre necesita ser salvo para ser condenado, para no ser condenado eternamente por sus pecados e incredulidad. Yo quiero decirles algo. Todos los millones y millones de almas de las personas que hoy se encuentran en el infierno, porque sí hay un infierno, y no nomás hay un infierno, hay un lago de fuego, que es diferente al infierno. ¿Y qué son tanto el infierno como el lago de fuego? Lugares de condenación, donde las almas de las personas que murieron sin Cristo, sin haber creído en Cristo, ahorita en este momento están siendo atormentadas permanentemente en el infierno. Y esas almas van a ser sacadas del infierno y van a ser arrojadas con sus cuerpos, sus almas y sus cuerpos al lago de fuego, como se los explicaba la semana pasada o anoche allá en Newport. Van a ser arrojados al lago de fuego. Entonces son dos lugares de tormento. Ahora, les decía que déjenme decirles que los millones y millones de almas que están en este momento en el infierno, fíjense que les voy a decir un secreto, no están ahí porque fueron borrachos, no están ahí porque fueron adúlteros, no están ahí porque fueron idólatras, no están ahí porque fueron homosexuales o afeminados, no están ahí por lesbianas, no están ahí por mentirosos, no están ahí por calumniadores, no, fíjense que no. ¿Sabe cuál es el único pecado por el que están ahí? Por incrédulos, porque no creyeron en Jesús. Porque cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, Él vino a perdonar los pecados de cualquier persona, no importando qué clase de pecados. Y si la persona se arrepiente de sus pecados, Jesús le perdona sus pecados. No importa cuáles sean y cuántos sean. Y cambia la vida de esa persona. Aunque haya sido el peor de los asesinos. Lo demostró cuando perdonó al ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz no solamente era un ladrón, era un asesino. Y cuando el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vinieras a tu reino, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál paraíso? Del que vamos a hablar esta noche precisamente. Entonces, el único pecado por el cual esos millones y millones de almas están hoy, en este momento, siendo atormentados en la llama del infierno, es porque no creyeron en Jesús. Si se hubieran arrepentido y hubiesen creído que Jesús es su Salvador y que Él tiene poder para perdonar pecados, ellos no estuvieran ahí. Ellos estuvieran, si ya hubieran muerto, estuvieran en otro lugar del que le vamos a hablar esta noche. Ok. Entonces, hermanos, en esta noche, tomando como base, como les dije, el pasaje que hemos leído aquí en Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19, vamos a hablar de lo que Jesús enseñó acerca del infierno, acerca de la vida eterna, acerca del lugar donde las personas vamos cuando muramos aquí en la tierra. Porque esta es una realidad inescapable que no podemos negar. Todos, más tarde, más temprano, no sabemos cuándo ni dónde, pero todos vamos a morir. Aunque no nos guste la idea. Y aunque si yo les preguntara, a ver, sean honestos, si yo les pregunto esta noche a ustedes, ¿ustedes se quieren morir? ¿Se quieren morir? No. No. ¿Por qué no, hermanos? Si la muerte para el cristiano es la puerta para entrar al cielo. ¿Por qué no se quieren morir? Ahora, hágame la misma pregunta a mí. Hágame la misma pregunta a mí. ¿Se quieren morir? No, ¿qué más quieren morir? Y a pesar que yo estoy seguro que si me muero me voy a ir al cielo. Porque yo sirvo a Jesús, conozco a Jesús. Y Jesús ha perdonado todos mis pecados. Jesús cambió mi vida. Y yo sé la relación que yo tengo con Dios. Que si en este momento yo me llegara a morir, mi alma y mi espíritu se van con Dios. Pero aún así, todavía no me quiero morir. ¿Y sabe por qué no me quiero morir? Porque todavía no termino la obra para la cual el Señor me tiene aquí en esta tierra. Aleluya. Y en este momento, de una manera muy particular, para lo cual me trajo y me tiene aquí, en esta ciudad de Lincoln City y de Newport.
Por eso no me quiero morir todavía. Cuando termine mi obra, yo creo que yo mismo voy a estar complacido del Señor. Ya estoy listo, vámonos. ¿Me entienden? Pero mientras no pase eso, ahora. Sin embargo, hermanos, la muerte, que es un visitante inesperado, que llega cuando menos se le espera, y llega a todas las edades, a todas las clases sociales, y llega en el momento que menos lo esperamos, va a llegar a nuestra vida. Amén. Va a llegar. Pero yo le voy a decir algo. Hay muchos testimonios, hermanos, de que cuando Dios va a enviar la muerte para llevarse al cielo a uno de sus santos, a uno de sus hijos, como lo somos nosotros, les avisa. Aleluya, les avisa. Y yo tengo esa convicción que a mí me va a avisar. Me va a avisar. Yo a través de mi vida he padecido muchos problemas físicos. Desde que yo recuerdo, siempre he padecido con una cosa, otra, y ya ni caso les hago, porque si me pongo a hacerle caso me muero antes de tiempo. Entonces, sin embargo, hermano, a pesar de que ha habido momentos en que he estado mal, nunca he sentido que es el momento de morir. ¿No es que he sentido? Hasta ahorita no he sentido que es el momento que ya me voy. No ha llegado a mí el pensamiento, órale, ándale, si no te atiendes a este dolor, si no vas al hospital, si no vas al médico, ahora sí te vas a morir. No, nunca me ha llegado ese pensamiento. Pero tengo la convicción de que el día que llegue mi hora, el Señor me va a decir ahora sí, hijo, prepárate porque ahora sí te vienes conmigo. ¿Me entienden? Ha habido muchos testimonios. Yo conozco, no les voy a relatar porque conozco varios de testimonios de hermanos que cuando ya iba a llegar su fin, el Señor les avisó para que se prepararan. Y se prepararan. Cosa que no pasa con el impío. Al impío, al pecador, lo sorprende la muerte. Lo sorprende. Aleluya. Entonces, hermanos, vamos a estudiar en esta noche, en este pasaje, qué fue lo que el Señor enseñó de lo que pasa con el alma y el espíritu de las personas cuando las personas mueren. Cuando la persona conoce la muerte física, que es separación, tal y como se los enseñaba anoche allá en Newport. Entonces, aquí tenemos, si quiero que lea alguien, solamente la primera frase del versículo 19 del pasaje que leímos al inicio. Lucas 16, 19. Solamente la primera frase del verso 19 y también la primera frase del verso 20. Había un hombre rico. Hasta ahí. Repítala. Había un hombre rico. Otra vez. Había un hombre rico. ¿Ya oyeron? ¿Y ya leyeron ahí? ¿Qué leyó el hermano? Había. ¿Y qué significa eso de había? No, ningún pasado. Que existió. Que ese hombre rico existió. Que él vivió. Y luego ahora la primera frase del verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. A ese hasta nombre le puso. Había un mendigo llamado Lázaro. También existió. Y probablemente, déjenme decirle, que cuando Jesús hizo mención de este hombre rico y del mendigo Lázaro, los apóstoles y la gente que lo oyeron, los conocieron. No, solamente les faltó decir, ¿se acuerdan del hombre rico que vivía en tal casa aquí en la calle? ¿Y se acuerdan de Lázaro, el mendigo que se la pasaba ahí arrastrándose por la calle con su cuerpo lleno de llagas y que los perros se mantenían siguiéndolo porque le andaban lamiendo las llagas? ¿Se acuerdan? Sí, bueno, pues déjenme contarles algo relacionado con ellos. Ahora, ¿por qué estoy haciendo hincapié en esto? Por esto, hermanos. Hay una secta, la secta de los llamados testigos de Jehová, que no son testigos de Jehová, son testigos contra Jehová, porque todo lo que ellos enseñan es contrario a lo que la Biblia dice. Los verdaderos testigos de Jehová somos nosotros. Isaías dice, vosotros sois mis testigos. ¿Por qué somos los verdaderos testigos? Porque nosotros testificamos de la verdad de Dios, de la verdad de lo que la Biblia dice. Entonces, ellos niegan la existencia del infierno. Ellos dicen que no existe el infierno. La doctrina de ellos es que dice que cuando un hombre se muere, cuando la persona se muere, inmediatamente es aniquilado, desaparece y no hay infierno. Jesús enseñó lo contrario. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Jesús? ¿O a estos herejes? Que con esas doctrinas, hermanos, engañan a muchas personas. ¿Y para qué se preocupa la persona? Porque la persona, bueno, si no hay infierno, no hay condenación, no hay tormenta, pues entonces vivamos como nos dé la gana. Al cabo del día que nos muramos simplemente, y ya no hay problema. Eso no enseñó Jesús. Jesús tomó el ejemplo de la vida de estos dos hombres, de este hombre rico, cuyo nombre no nos mencionó. Dijo, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez. En otras palabras, que vivía la vida de lo mejor. Gozaba de los placeres de la vida.